Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al seminario online Cuando aparece el linfoma de Hodgkin, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Miguel Rojas y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo informar sobre cómo es el proceso de diagnóstico de un paciente con linfoma de Hodgkin, así como su posterior proceso oncológico. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del Dr. Miguel Ángel Canales Albendea, jefe de sección de hematología en el Hospital Universitario de La Paz. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, las pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, le doy la palabra al doctor Miguel Ángel Canales. Voy a proceder a compartir la presentación. Perfecto, doctor, ya puede comenzar. Muy bien, pues ante todo agradecer a EAL la invitación para participar en esta serie de reuniones de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas y agradecerles a todos ustedes la asistencia a este seminario, que va a tratar de un tema que es para mí muy de enorme interés, como es el linfoma de Hodgkin, puesto que a diferencia de los linfomas no Hodgkin va a tener algunas características que lo van a diferenciar y en el manejo, la verdad es que en los últimos años se han producido avances importantes que hacen que a día de hoy sea uno de los tipos de linfoma en los que más probabilidades tenemos de curación. Y vamos a empezar con lo que es el linfoma de Hodgkin y el nombre se lo debe a este médico londinense, a Sir Thomas Hodgkin, que lo describe inicialmente de hecho no se llamaba linfoma, se hablaba de enfermedad de Hodgkin y como les digo lo describe en una serie de pacientes cuya presentación era la afectación ganglionar predominante. Sabemos que el linfoma de Hodgkin la verdad es que está repleto de nombres propios y otro de los nombres importantes dentro de esta patología es Dorothy Reed. Dorothy Reed describe la célula que lleva su nombre y es la célula característica del linfoma de Hodgkin. Y vean en las descripciones iniciales del linfoma de Hodgkin cómo ya aparece tal y como lo conocemos en la actualidad. La célula característica de Rett-Steinberg rodeada por un microambiente tumoral. Y esto es algo muy característico del linfoma de Hodgkin. Esta es la célula de Rett-Steinberg, este es el aspecto característico que tiene, con lo cual hace relativamente fácil el diagnóstico de este tipo de procesos. Pero vean cómo esta célula tumoral solamente representa del 1 al 2% de toda la masa tumoral que tenemos. El resto, lo que rodea a esa célula tumoral, son células inflamatorias y una extensa fibrosis. Con lo cual esto de cara al diagnóstico es enormemente importante, puesto que no nos vale hacer una punción de un ganglio para tener el diagnóstico. En ocasiones tampoco es útil el hacer una biopsia incisional o una biopsia con aguja gruesa. Necesitamos disponer de toda la estructura del ganglio linfático para poder hacer el diagnóstico, puesto que es muy importante no solamente identificar la célula de Rett-Steinberg, que es lo que nos va a dar el diagnóstico con sus correspondientes marcadores, sino también ver toda la estructura del ganglio, como las alteraciones que se producen, puesto que desde el punto de vista histológico encontramos con 4 subtipos diferentes dentro de lo que llamamos el linfoma de Hodgkin clásico. Desde el punto de vista epidemiológico, el linfoma de Hodgkin representa aproximadamente un 10% de todos los linfomas en países desarrollados. En Europa, en Estados Unidos, esa es aproximadamente su prevalencia, con una incidencia de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes y año. La mediana de edad del diagnóstico es de unos 35 años, pero tiene una distribución bimodal, de modo que vemos un primer pico de incidencia entre los 20 y los 30 años y después se ve cómo progresivamente aumenta su incidencia en pacientes mayores de 55 años.
Este en realidad no es como tal, no es un pico, sino que vamos viendo cómo progresivamente, según vamos avanzando en la edad, aumenta el número de pacientes, aumenta el diagnóstico, aumenta la incidencia del linfoma de Hodgkin. Y esto es también muy importante de cara a planificar el tratamiento. Es una enfermedad que tiene predominio ligeramente masculino y un dato característico es, no es una enfermedad hereditaria, pero sí que observamos una cierta agregación familiar, de modo que existe un riesgo mayor en pacientes, en familiares que tienen pacientes con linfoma de Hodgkin. Ese riesgo es de 3 a 9 veces mayor, y también sabemos que hay un riesgo mayor de desarrollar el linfoma de Hodgkin entre gemelos univitelinos. Como les decía, las causas básicamente son desconocidas. Sabemos que hay una disfunción del sistema inmune y en esa disfunción juega un papel fundamental el virus de Epstein-Barr, el virus que va a ocasionar la mononucleosis infecciosa. Y eso es un factor medioambiental que contribuye al desarrollo del linfoma de Hodgkin. El virus de Epstein-Barr tiene una gran capacidad oncogénica y se asocia con la aparición de diferentes tumores, entre ellos el linfoma de Hodgkin, de modo que el riesgo de desarrollar un linfoma de Hodgkin es de 3 a 4 veces superior en pacientes que tienen una historia previa de mononucleosis. Pero des en cuenta que la mononucleosis es muy prevalente en nuestro medio, la seroprevalencia, es decir, personas que hayan tenido contacto con el virus de Epstein-Barr, aunque lo hayan pasado de forma asintomática, estamos hablando de una prevalencia mayor al 90%, y por lo tanto, la mayoría de personas con mononucleosis no desarrollan un linfoma de Hodgkin. Se sabe que está asociado a un alto nivel socioeconómico, sobre todo se piensa que es por la exposición tardía a infecciones víricas, y juega un papel fundamental la inmunosupresión. La infección por VIH aumenta 8 veces el riesgo de padecer un linfoma de Hodgkin, y lo mismo ocurre con el trasplante de órganos sólidos para las enfermedades autoinmunes. Perdón. En cuanto a la disculpen. En cuanto a la presentación. Perdón, disculpen. En cuanto a la presentación clínica y al diagnóstico, pues vean una imagen característica, esto es una foto real de hace pues, muchos años, los primeros casos que se describieron del linfoma de Hodgkin. También es muy característica la aparición en forma de una masa mediastínica. De modo que lo más típico en cuanto a la sintomatología del linfoma de Hodgkin es que aparezca una adenopatía que no es dolorosa. Se localiza fundamentalmente en la región cervical. Este es un aspecto clásico de aparición de una adenopatía en esa región cervical. La región mediastínica, el mediastino se ve afectado aproximadamente en un 20% de los casos. Y cuando tenemos adenopatías, cuando tenemos conglomerados que afectan al mediastino, nos pueden dar una sintomatología característica como es la tos. Esto es algo que es una tos no productiva y es algo que vemos con cierta frecuencia en la práctica clínica, y si aumenta de forma importante el tamaño de la masa mediastínica, puede dar lugar a la compresión de los grandes vasos que tenemos a nivel del tórax y producir lo que llamamos un síndrome de vena cava superior, característico, entre otras cosas, por un edema del cuello, aparte de esa, como les digo, de esa tos no productiva. El linfoma de Hodgkin inicialmente se presenta de forma localizada y es un linfoma cuya extensión se hace de forma ordenada y predecible, es decir, desde el cuello se van afectando sucesivamente los ganglios linfáticos, y solamente cuando llega a afectar el bazo es cuando se puede extender. De hecho, encontramos afectación del bazo entre un 20 y un 30% de los pacientes, siendo un bazo palpable aproximadamente un 10%. La presentación por debajo del diafragma, es decir, la presentación abdominal sin otras localizaciones, es infrecuente. Tan solo en un 7% de los pacientes encontramos afectación en la región inguinal. La sintomatología B, llamamos síntomas B a la presencia de fiebre, de pérdida de peso superior a un 10% y de sudoración nocturna, es también característico del linfoma de Hodgkin, sobre todo cuando estamos hablando de los estadios avanzados, cuando estamos hablando de
estadios 3, estadios 4, menos frecuente en estadios localizados. Y hay un síntoma también característico que es el picor, el prurito. Es un prurito además incoercible, es un prurito que cuesta controlar y que llegamos a ver a los pacientes con lesiones de rascado provocado por ese prurito. Hay un signo muy característico, muy poco frecuente, pero como les digo, muy característico, que es el dolor de los ganglios afectados cuando tomamos alcohol. Esto se llama el signo de Hoster y solamente se presenta en aproximadamente un 10% de los pacientes con linfoma de Hodgkin. ¿Cómo vamos a diagnosticar este tipo de linfoma? Pues como hacemos con cualquier tipo de linfoma. Lo que necesitamos, como les decía anteriormente, es obtener una biopsia ganglionar. Es muy importante extirpar totalmente la biopsia, es decir, hacer una biopsia excisional para facilitar la labor al patólogo y que nos pueda dar un diagnóstico lo más exacto posible. Debemos hacer una historia clínica en la que recojamos la presencia de esos síntomas, de la sintomatología B, preguntar sobre el picor y hacer una exploración exhaustiva, buscando todas las regiones ganglionares afectadas. En cuanto a los análisis, haremos un hemograma para ver el recuento sanguíneo en cuanto a la presencia o no de anemia, el recuento de leucocitos, de plaquetas, la velocidad de sedimentación y una bioquímica que incluya pues, parámetros de función hepática, función renal y un marcador que puede ser útil en cuanto a el pronóstico, que es el nivel de LDH. Vamos a solicitar una cuantificación de inmunoglobulinas, vamos a solicitar serologías, y estas serologías incluyen los virus de la hepatitis, el virus de Epstein-Barr, como les comentaba, y el VIH, y vamos a hacer un estudio de extensión. Es decir, no solamente es suficiente con diagnosticarlo por la biopsia de un ganglio, sino también tenemos que conocer qué regiones, qué áreas ganglionares están afectadas, y para eso a día de hoy hacemos PET-TA, una técnica en la que nos va a dar información no solamente sobre el tamaño de los ganglios, sino también sobre la actividad metabólica. A día de hoy ya no es necesario realizar una biopsia de médula ósea como parte del estudio de extensión, solamente lo hacemos en caso de que tengamos alguna duda que pueda estar afectado o aparecen citopenias en los análisis de sangre. Y es muy importante también, por el tipo de tratamiento que vamos a administrar, hacer una valoración cardiológica y en algunas situaciones incluso hacer una valoración pulmonar, puesto que vamos a emplear fármacos que potencialmente pueden tener toxicidad pulmonar. Con todas estas pruebas, lo que vamos a conocer es no solamente el diagnóstico, sino también la extensión de la enfermedad. Y la extensión de la enfermedad la clasificamos siguiendo el sistema de estadios de Ann Arbor. Ann Arbor es la ciudad en el estado de Michigan, donde está la Universidad de Michigan, y donde un grupo de expertos se reunieron para ponerse de acuerdo en estadiar los linfomas. Por eso se llama estadios de Ann Arbor. Y tendríamos situaciones donde la enfermedad está localizada, son estadios 1, estadios 2, cuando tenemos afectación a un único lado del diafragma. Hablamos de estadio 3 cuando tenemos afectadas varias áreas ganglionares a ambos lados del diafragma, es decir, en tórax y en abdomen. Y hablamos de estadio 4 cuando además de la afectación ganglionar tenemos afectación de órganos extraganglionares, como puede ser el hígado, como puede ser la médula ósea. Si el paciente no tiene otra sintomatología acompañante, le añadimos epidafea, y si tiene esos síntomas que le decía de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, hablamos de sintomatología B. Y pueden entender cómo el pronóstico cambia si tenemos una enfermedad localizada, así tenemos una enfermedad avanzada. Lógicamente, la probabilidad de curación dependerá directamente de la extensión de la enfermedad. Eso es algo muy, muy reconocido en el caso del linfoma de Hodgkin. Vamos, no obstante, a tratar de, además de conocer la extensión, tratar de identificar el pronóstico que pueden tener los pacientes, y esto hace algunos años se desarrolló un índice que conocemos como índice pronóstico internacional, que tiene en cuenta estos 7 factores y que de acuerdo a la presencia de estos factores nos da un mejor o un peor pronóstico. Lo que es importante tener en cuenta a día de hoy, con el avance terapéutico que se ha producido en los últimos años, es que toda esta serie de índices pronósticos han perdido valor, puesto que se ha conseguido
mejorar la supervivencia global de los pacientes. Vean lo que ocurría hace algunos años. De acuerdo a la presencia de esos factores pronósticos, tendríamos pacientes con diferente supervivencia global. Pero a día de hoy, con esa mejora en los tratamientos, vean cómo, independientemente de esos parámetros que vemos al diagnóstico, la supervivencia global de los pacientes con linfoma de Hodgkin a día de hoy supera el 80%. Y por lo tanto, se han producido avances importantes que hacen de este linfoma un linfoma altamente curable, curable en una proporción significativa de pacientes. De modo que cuando estamos estableciendo el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, cuando estamos haciendo todo el estudio de extensión, es importante situar a los pacientes en cada uno de sus grupos para que puedan recibir el tratamiento más adecuado. Y en la práctica clínica consideramos básicamente, a la hora de tomar decisiones terapéuticas, 3 grupos de pacientes. Los pacientes que se encuentran en un estadio inicial, acuérdense que eran los estadios 1 y estadios 2 de la enfermedad. Si no tienen ningún factor de riesgo asociado, decimos que se encuentran en un estadio de riesgo favorable, y vean cómo la supervivencia global en estos pacientes es del 95%. Si presentan algún factor de riesgo, hablaríamos de estadio inicial de riesgo desfavorable o estadio intermedio, cuya supervivencia global es de un 90%. Y si la enfermedad ya se encuentra en un estadio avanzado, pues la supervivencia lógicamente se ve comprometida y estamos hablando de una probabilidad de supervivencia de, como les decía, en torno al 80%. Y a día de hoy disponemos, además de las mejoras desde el punto de vista terapéutico, de una herramienta como es la PET, como es la técnica de PET-TAC, en la cual nos va a permitir individualizar el tratamiento en función de la respuesta y del riesgo de recaída que tienen los pacientes con linfoma de Hodgkin. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo nos planteamos el tratamiento del linfoma de Hodgkin? Como les decía en la introducción, la verdad es que el linfoma de Hodgkin está repleto de nombres propios. Vean aquí al doctor Henry Kaplan, pionero en utilizar la radioterapia en los pacientes con linfoma de Hodgkin. El doctor Gianni Bonadonna, que describe un esquema como es el ABVD, que a día de hoy es ampliamente utilizado. El doctor De Vita o el doctor Canelos, que introducen la poliquimioterapia en el tratamiento. Vean los hitos que se han ido produciendo en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Vean cómo, como les decía, el grupo del Instituto del Cáncer Americano, estamos hablando de finales de los años 60, introducen ya un esquema de poliquimioterapia que mejora la supervivencia de estos pacientes. Años después, Gianni Bonadonna en Milán es el que describe el esquema ABVD, que es una combinación de fármacos que a día de hoy sigue siendo el estándar de tratamiento para muchos pacientes con linfoma de Hodgkin. El grupo alemán ya en los años 2000 introduce un esquema que se llama BACOP, es un esquema muy efectivo pero también muy tóxico y hay que saber en qué pacientes lo podemos utilizar. La introducción de la PET, que nos marca la estrategia actual del tratamiento, y los nuevos fármacos que se han ido introduciendo en los 10 últimos años y que han contribuido todavía más a mejorar el pronóstico de los pacientes con linfoma de Hodgkin. Vean los que les comentaba anteriormente, desde la década de los 70 hasta la actualidad, cómo progresivamente ha ido mejorando el pronóstico de los pacientes, la supervivencia global a los 5 años de forma global de todos los pacientes con linfoma de Hodgkin se aproxima a día de hoy al 90%. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que con las diferentes estrategias de tratamiento conseguimos unas tasas tan altas de curación, el reto que nos plantea el tratamiento de hoy el tratamiento del linfoma de Hodgkin a día de hoy es mantener la eficacia y, por lo tanto, en pacientes que consideramos de alto riesgo podemos necesitar intensificar el tratamiento, pero sobre todo tenemos que ser capaces de mantener esa eficacia con una menor toxicidad y tenemos que ser capaces de identificar pacientes de bajo riesgo que no necesitarían tratamientos tan intensivos. Y, por ejemplo, nos podemos plantear en pacientes con estadios localizados, con estadios iniciales, omitir la radioterapia. Y en pacientes con estadios avanzados podemos omitir un fármaco como es la bleomicina dentro del esquema ABVD, que sabemos que se asocia a toxicidad pulmonar y esto en pacientes mayores de 60 años
es realmente importante. Y vean lo que ha supuesto la introducción del PET como un factor predictivo de la respuesta y que nos ayuda a estratificar el tratamiento en el linfoma de Hodgkin. Vean cómo aquellos pacientes que reciben 2 ciclos de tratamiento, hacemos un PET y ese PET es negativo, vean cuál es su supervivencia libre de progresión. Es decir, esos pacientes vemos que prácticamente no recaen, es decir, mejora el pronóstico enormemente cuando un paciente con linfoma de Hodgkin administramos 2 ciclos de tratamiento, alcanza una respuesta metabólica completa y, por lo tanto, es un paciente en el que podemos adecuar su tratamiento a ese riesgo menor de recaída que tiene. De modo que aquí pueden ver las recomendaciones del Grupo Europeo de Oncología Médica, de la Sociedad Europea de Oncología Médica en pacientes con estadios localizados. Lo clásico cuando estamos hablando de estadios localizados es combinar la quimioterapia con la radioterapia. Hasta la introducción de la PET, esto se hacía de forma fija, es decir, pacientes con estadios localizados recibían 2 ciclos de quimioterapia seguido de radioterapia. Cuando esos estadios localizados tenían algún factor de riesgo, aumentábamos el número de ciclos de 2 a 4 y administrábamos también radioterapia. ¿Qué se hace a día de hoy? Después de los 2 ciclos iniciales de tratamiento hacemos un PET. Si los pacientes alcanzan una respuesta metabólica completa, se reduce la cantidad de quimioterapia a utilizar y, sobre todo, se intenta evitar la radioterapia por los posibles efectos secundarios a largo plazo que puede tener la utilización de radioterapia. Y esto a día de hoy se ha conseguido en pacientes con estadios localizados sin factores de riesgo. Los pacientes que después de 2 ciclos ABVD tienen un PET negativo, administramos un 3er ciclo de quimioterapia y omitimos la radioterapia y esto se ha visto que no compromete realmente la eficacia. ¿Qué hacemos en los estadios más avanzados de enfermedad? Aumentamos, lógicamente, el número de ciclos que tienen que recibir los pacientes. Hasta la introducción de la PET, lo que hacíamos era dar un número fijo de ciclos de tratamiento y después, si quedaba alguna adenopatía de mayor tamaño, lo que llamábamos enfermedad residual, administrábamos sistemáticamente radioterapia. A día de hoy utilizamos la PET y básicamente existirían 2 estrategias de tratamiento. Una primera estrategia sería empezar con un esquema muy intensivo, ese esquema que les decía que había desarrollado el grupo alemán, cuyos resultados son mejores en cuanto a que permite un mayor control de la enfermedad, pero es un esquema muy tóxico, tanto a corto como a largo plazo. Y lo que nos ha permitido la PET es, en aquellos pacientes que responden muy bien al tratamiento, administrar un número menor de ciclos. Y de hecho, a día de hoy, con datos muy recientemente actualizados, pues aquellos pacientes que después de 2 ciclos de BACOP alcanzan una respuesta, reciben solamente 4 ciclos con resultados superponibles a un número mayor de ciclos de tratamiento. Pero habría otra alternativa de tratamiento. Sabemos que el esquema BACOP es un esquema muy tóxico. Podemos empezar con un esquema menos tóxico, como es el ABVD. Este esquema permite un buen control de la enfermedad en un 60 o un 65% de los casos. Y lo mismo que les comentaba anteriormente, en aquellos pacientes que alcanzan respuesta después de 2 ciclos de tratamiento, se omite la bleomicina, se retira la bleomicina, que sabemos que tiene toxicidad pulmonar y ese riesgo de toxicidad pulmonar aumenta después de 2 ciclos y recibir un esquema de menor intensidad sin comprometer los resultados. Y por lo tanto, a día de hoy, independientemente del estadio de la enfermedad, lo que hacemos es adecuar la respuesta, adecuar el tratamiento a la respuesta medida por PET. Como han visto, las tasas de curación a día de hoy son enormes en el linfoma de Hodgkin, pero hay una proporción de pacientes que o bien son refractarios al tratamiento de primera línea o bien decaen después de haber alcanzado una respuesta. Y para eso tenemos nuevas estrategias de tratamiento. Tradicionalmente, en aquellos pacientes que recaen utilizamos el trasplante, pero hay situaciones donde se producen recaídas después del trasplante o donde tenemos que alcanzar una respuesta para poder llegar al trasplante y ahí se han introducido diferentes estrategias de tratamiento y una de ellas es
esta medicación. Es un anticuerpo, se llama brentuximab vedotina, y es un anticuerpo que se ha puesto aquí un símil, es como un caballo de Troya. Es un anticuerpo que va a ir buscando un antígeno que expresa las células tumorales del linfoma de Hodgkin, que es el antígeno CD30. Pero este anticuerpo lleva unidas unas moléculas de un fármaco citotóxico y, por lo tanto, lo que hace el anticuerpo es dirigir la quimioterapia hacia el lugar del tumor. De modo que cuando el anticuerpo se une con su antígeno, se internaliza, se liberan esa sustancia citotóxica y destruye la célula tumoral. Y este agente, este fármaco, difunde en ese microambiente, en ese medio donde está la célula tumoral, y hay un efecto añadido. Por lo tanto, por eso les digo que es como una especie de caballo de Troya, donde hemos introducido el fármaco dentro de las células, hemos dirigido el fármaco hacia la célula tumoral. Y la otra gran estrategia es el empleo de fármacos que van a activar nuestro propio sistema inmune. Esta es una forma de inmunoterapia. Y miren, lo que hace la célula tumoral para defenderse de nuestro sistema inmunológico es expresar proteínas que lo que hacen es confundir a la célula tumoral. Al expresar estas proteínas bloquea la acción de la célula inmunológica, del linfocito, que ataca a la célula tumoral. Pues bien, tenemos a día de hoy fármacos, tenemos anticuerpos que lo que hacen es bloquear esta unión de la célula tumoral para que permita a nuestras células del sistema inmunológico, a nuestros linfocitos T, atacar a esa célula tumoral. Tenemos dos fármacos, uno es nivolumab, otro es pembrolizumab, con unos resultados realmente importantes en pacientes con linfoma de Hodgkin en recaída. Por lo tanto, como ven, a día de hoy las estrategias terapéuticas siguen avanzando, la inmunoterapia sigue avanzando y además de estos fármacos pues se van a incorporar, ya están en estudio, ya están en ensayo clínico, una estrategia como es la terapia con células CAR-T. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes con linfoma de Hodgkin? Mire, una vez que hemos alcanzado la remisión y durante los 2 primeros años veremos a los pacientes cada 3 meses. Entre los 2 y los 5 años vemos a los pacientes cada 6 meses y después anualmente. En todas las visitas es importante historiar a los pacientes, hacer una exploración física, obtener unos datos de laboratorio como es un hemograma, como es una bioquímica, como es la velocidad de sedimentación, y vamos a solicitar también hormonas tiroideas, sobre todo si el paciente ha recibido tratamiento con radioterapia, puesto que si ha recibido radioterapia cervical, el hipotiroidismo es una de las secuelas que pueden tener estos pacientes. Muy importante, solicitar el perfil lipídico, conocer los niveles que tenemos de colesterol, porque eso es un factor de riesgo cardiovascular. Los pacientes con linfoma de Hodgkin a largo plazo tienen complicaciones cardiovasculares y esto es algo que tenemos que insistir y empezar a trabajar con los pacientes una vez que hemos alcanzado esa remisión completa. En cuanto a las pruebas de imagen, al finalizar el tratamiento haremos una PET-TAC, que es la que nos va a decir si alcanzamos una respuesta completa, y el PET-TAC no está indicado en el seguimiento de los pacientes. El seguimiento con los pacientes lo haríamos con TAC. Cada vez se intenta reducir más las exploraciones radiológicas que hacemos a los pacientes, puesto que al final sometemos a exploraciones radiológicas múltiples y tratamos de reducir al máximo el número de TAC que le hacemos a los pacientes. A día de hoy hay algunos expertos que incluso recomiendan no hacer TAC en el seguimiento, servirse de la clínica y de los hallazgos de laboratorio para detectar la recaída. Las guías americanas todavía recomiendan hacer el seguimiento con TAC cada 6 meses durante los 2 primeros años. Importante por la toxicidad asociada a los fármacos, puede hacer un ecocardiograma al finalizar el tratamiento a los 5 años y a los 10 años. Y eso es fundamental, insistir a los pacientes en el control, en el riesgo cardiovascular, en el control de los factores de riesgo cardiovascular, hacer ejercicio, evidentemente evitar el tabaco, tener bien controlada la tensión arterial, el azúcar y hacer una dieta adecuada para controlar el colesterol. Debemos hacer vigilancia de las segundas neoplasias, sobre todo pacientes que han recibido esquemas más intensivos, que han recibido esquemas en los que combinamos quimioterapia con radioterapia. Hay que, mujeres jóvenes, pues hacer un control
anual o bianual con mamografía por el riesgo de cáncer de mama, insistir en evitar el tabaco por el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, todas estas cosas forman parte del seguimiento habitual de los pacientes. Y insistirles también actualmente, lógicamente, la vacunación del COVID, pero también la vacunación de la gripe anual. ¿Y esto por qué es importante insistir en todos los aspectos? Vean cómo llega un momento en que los pacientes con linfoma de Hodgkin no recaen, si están curados de su linfoma, pero a partir de los 5 años empezamos a ver complicaciones derivadas del tratamiento, como son las complicaciones cardiovasculares y las segundas neoplasias, y son los que condicionan un mayor riesgo de complicaciones a largo plazo y son las que tenemos que controlar, y de ahí que debamos mantener el seguimiento a largo plazo de los pacientes con linfoma de Hodgkin. Y por mi parte esto es todo lo que les quería comentar, y a continuación pues estaré encantado de contestar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Sí, muchas gracias, doctor, por su presentación. La verdad que ha sido muy interesante, y tenerlo usted, que es un profesional de referencia, la verdad que es todo un lujo. Y bueno, estoy leyendo aquí algunas preguntas, ¿vale?, que nos están haciendo los asistentes, y una de ellas es: ¿cuáles son los primeros pasos tras recibir un diagnóstico de linfoma de Hodgkin? Bueno, en primer lugar, si ya están diagnosticados de un linfoma de Hodgkin, si acaban de diagnosticar de un linfoma de Hodgkin, es probable que ya esté en un servicio de hematología, y por lo tanto ahí se van a encargar de orientar en esos primeros pasos. Si el diagnóstico, como ocurre en algunas ocasiones, se ha hecho dentro de un estudio por aparición de adenopatías, se ha realizado en medicina interna o se ha realizado por cualquier otra especialidad y le han diagnosticado linfoma de Hodgkin, lo primero es contactar con, como digo, un servicio de hematología donde van a programar todas las pruebas necesarias para hacer un correcto estudio de extensión, y a partir de ahí, pues lógicamente, iniciar el tratamiento, ¿no? Con lo cual sí que es importante que bueno, con el diagnóstico, el empezar relativamente pronto para completar todos los estudios. Sí, tengo aquí otra pregunta, doctor, que nos han dicho si las CAR-T es una opción de tratamiento para linfoma de Hodgkin. Sí, a día de hoy no es una opción que esté todavía aprobada, es una opción que está en investigación, se está utilizando dentro de ensayo clínico, pero ya hay ensayos en marcha, ya hay estudios en marcha, y bueno, hay que esperar los resultados, lógicamente, para poder utilizar esta estrategia en la práctica habitual, pero sin duda se incorporará al tratamiento del linfoma de Hodgkin. En principio, debería ser una opción para aquellos pacientes que no han respondido a los tratamientos más tradicionales, a los fármacos que les mostraba de inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, pero sin duda se incorporará a la práctica clínica. Vale, perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es: ¿qué secuelas pueden dejarme los tratamientos? Pues es un aspecto fundamental en el linfoma de Hodgkin. Es una muy buena pregunta y es algo que cada vez hay que tener más en cuenta. Como les decía, a día de hoy el linfoma de Hodgkin es una enfermedad curable en una gran proporción de pacientes, y por lo tanto no podemos comprometer a largo plazo la supervivencia de los pacientes, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que hay una serie de efectos secundarios que tenemos que manejar. Dependiendo del esquema que se utilice, podemos tener toxicidad cardíaca, es decir, hay algunos fármacos que van a producir toxicidad cardíaca, los conocemos, y ya para eso ya existen estrategias de vigilancia. Ya en muchos centros hay grupos de cardio-oncología donde se tiene en cuenta esta complicación, y de forma conjunta con los cardiólogos se trata de detectar precozmente estas complicaciones para, lógicamente, el que puedan ser reversibles. Y a día de hoy esto se consigue.
Otra toxicidad importante a largo plazo es la toxicidad pulmonar. Esto se asocia con mucha frecuencia a la bleomicina. La bleomicina es un fármaco que es fundamental en el tratamiento del linfoma de Hodgkin, pero sabemos que cuanto menos ciclos de bleomicina haremos, mejor, menos toxicidad vamos a producir y, por lo tanto, muchas de las estrategias de tratamiento van dirigidas precisamente a evitar el acumular ciclos de bleomicina. Digamos que son las secuelas principales a largo plazo que podemos tener. A corto plazo tenemos la toxicidad hematológica, la aparición de neutropenia, es decir, bajada de leucocitos. Podemos tener problemas derivados de algunos de los fármacos en forma de neuropatía. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las secuelas de lo que es la quimioterapia. Y es muy importante también cuando hacemos tratamientos combinados, la radioterapia es muy eficaz en el linfoma de Hodgkin, pero también va a producir daño sobre órganos sanos y podemos tener fallo del tiroides cuando se administra en el cuello, podemos tener toxicidad pulmonar como consecuencia de la radioterapia. Entonces, bueno, pues eso nos predispone a ciertas complicaciones como son las segundas neoplasias que conviene también vigilar en el seguimiento de los pacientes con linfoma de Hodgkin. Sí, y bueno, para finalizar, no sé, aquí un poquillo, ¿no? Porque nos ha escrito uno de los asistentes que tiene un linfoma de Hodgkin estadio 4 y que, pues bueno, que esta persona comenta que se encuentra bien, pero que es joven y que pues quiere volver otra vez a trabajar, pero que, bueno, que le han dado una incapacidad, pero que realmente ella se encuentra bien, que si realmente, o sea, puede volver otra vez a reincorporarse, porque ahora mismo pone aquí que está en remisión. Sí, bueno, vamos a ver. El tema de la incorporación laboral en pacientes con linfoma, cuando conseguimos una remisión, y esa es muy probable en el linfoma de Hodgkin cuando conseguimos una remisión que se mantenga en el tiempo. Si no hay otros procesos asociados, si no hay complicaciones derivadas de los tratamientos, no hay en principio ningún inconveniente para que se produzca una reincorporación laboral con normalidad. Es decir, esa es, bueno, pues la situación que todos buscamos. Es muy importante centrarnos en la enfermedad cuando tenemos la enfermedad activa, pero una vez que conseguimos la remisión completa, lo que es importante es que el paciente retome su vida con la mayor normalidad posible, ¿no? Y en ese sentido, si no hay otro proceso asociado por el que tenga una incapacidad, en realidad, con el linfoma, estando en remisión, no hay tampoco ningún motivo para que no solicite la reincorporación laboral. Vale. Vale, tengo aquí otra pregunta, doctor, y Sí, es sí, si claro. pueden hacerse, a ver, si pueden hacerse algún masaje o ir al fisio durante que están recibiendo tratamientos para el linfoma de Hodgkin. Sí, en realidad no hay ningún inconveniente. Es cierto que muchas veces cuando los pacientes consultan, van a fisioterapia o van a recibir algún masaje, les digan que presentan algún tipo de contraindicación. En realidad, como tal, no hay ningún tipo de inconvenientes para poder hacerlo. Es decir, esto no va a ir peor, no van a ir peor las cosas porque se hagan un masaje o porque vayan al fisio, ¿no? Lo que es muy importante, aprovecho esta pregunta, es incidir en el mantener la actividad física. El mantener la actividad física durante el tratamiento es algo fundamental. Los pacientes se deben mantener activos, deben desarrollar actividad física. No solamente hace años se recomendaba pues, el reposo, la tranquilidad, demás. A día de hoy se sabe que el realizar actividad física aeróbica mejora los resultados, se asocia a menores complicaciones. Y después también se ha visto que, además del ejercicio aeróbico, es importante hacer pues, algo de ejercicio digamos, lo que llamamos de fuerza, para tonificar musculatura y todas estas cosas. Y es muy importante, y esto es algo que le insistimos cada vez más a los pacientes, en el que se mantengan activos durante todo su tratamiento, en la medida de lo posible, pero que la actividad física no la deje. Nos ayuda mucho, de verdad, a que toleren mejor el tratamiento y que haya menos secuelas posteriores. Sí, y bueno, ya para finalizar las preguntas, tenemos otras
y es como si durante los tratamientos o post los tratamientos debemos de evitar de comer algún alimento. No, en realidad no hay ningún alimento expresamente prohibido durante los tratamientos. Con tratamientos que llamamos, es decir, con el tratamiento de primera línea, en general el grado de inmunosupresión no es muy importante como para tener una especial precaución. Siempre les aconsejamos que, porque puede aparecer pues, la sensación de náuseas, porque pueden tener vómitos, el que hagan varias comidas al día, disminuyendo la ingesta en cada una de las comidas, que no hagan comidas muy abundantes, sobre todo en la cena no se deben hacer comidas muy copiosas, evitar a la medida de lo posible pues picantes, comidas con mucha grasa, evitar eso sí el alcohol, sobre todo el alcohol de alta graduación, dejamos durante los tratamientos que podríamos considerar estándar. Otra cosa es cuando necesitamos intensificar los tratamientos, cuando tenemos que dar tratamientos más intensivos, incluido el trasplante, donde los pacientes tienen unas recomendaciones concretas en cuanto a ciertos alimentos con los que debe tener precaución, pues por ejemplo los alimentos crudos, frutos secos, fruta, verdura, pero eso cada vez, dijéramos, sabemos que no es tan importante esto y cada vez, bueno, pues es un poco más flexible en cuanto a alimentación, con lo cual en realidad no hay ningún alimento que esté prohibido. Es cierto que durante los tratamientos pues hay algunos alimentos que se toleran peor por el sabor o por los olores y bueno, pues no lo pueden tomar, pero en realidad pues con hacer una dieta equilibrada, con hacer una ingesta adecuada de líquidos y con hacer una dieta bueno, pues saludable, pues no habría mayor restricción. Vale, doctor. Pues bueno, aquí lo que nos llegan es que les ha gustado mucho su presentación y que le ha aclarado muchas dudas. Y bueno, y también gracias por responder a las preguntas. Y bueno, no tenemos ninguna pregunta más, así que bueno, vamos a finalizar el seminario. Cuando aparece el linfoma de Hodgkin, queremos agradecer al doctor Canales por su colaboración, pues ya que sabemos que es un profesional de referencia y lo hace de manera altruista, y a los participantes por su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y les haya resuelto sus dudas y preguntas. Recuerden que podrán encontrar este seminario en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.